Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo verlos que se hayan sumado. Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar Inteligencia Emocional con nuestro disertante, el contador y coach mentor de líderes, Agustín Bernat. Me presento, mi nombre es Tomás, soy asistente técnico de Essential y los voy a estar acompañando durante esta horita de clase. Bueno, voy a comentarles un poco respecto a quién será nuestro disertante en esta clase. Ya les adelanté un poquito. Agustín es contador público nacional, coach ontológico profesional, mentor de líderes y especialista en liderazgo personal y de equipos. Agustín, es un gusto enorme que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Puedes comentarnos un poco de lo que vamos a ver hoy? Hola Tomás, buenas noches a todos. Es un tremendo gusto para mí poder compartir con todos ustedes hoy. Gracias por sumarse. También valoro, reconozco mucho esas ganas de querer crecer, de querer aprender, de querer sumar conocimientos, habilidades. Así que va a ser un tremendo gusto compartirlo con todos ustedes a este webinar de inteligencia emocional de un contador que fue creciendo y se fue dando cuenta de que esa inteligencia emocional tenía un valor diferencial en esto de poder gestionar personas y liderar personas empezando por uno mismo. Así que ya les voy a contar un poquito más sobre mi historia también, en ese camino recorrido. Así que bien ahí María Eugenia, hola, buenas noches también. Entiendo que para algunos es buenas noches, para algunos es buenas tardes, depende de qué lugar están. Así que, bueno, gracias a todos por sumarse también y a la gente de Esencial por haberme invitado y formar parte de su staff. Así que muchísimas gracias, Tomás. No, por favor, muchísimas gracias a vos por sumarte a esta clase, por compartir un poco de tu conocimiento con nosotros. Bueno, aprovecho este momento para comentarles que esta clase está siendo grabada y para recibir de forma totalmente gratuita la grabación y el material, lo único que deben hacer es registrarse en caso de que no lo hayan hecho en un link que voy a estar enviándoles por el chat de Zoom. Así que bueno, estén atentos porque por ahí les estaré enviando para que puedan registrarse. Bueno, esto sería todo por mi parte en cuanto a comunicados, así que, bueno, Agustín, cuando quieras, iniciamos con esta clase. Buenísimo, muchísimas gracias, Tomás. Ahí veo que ahí ya estaban compartiendo desde dónde están conectados hoy, desde Santiago del Estero vi por ahí. Eh, Me encantó. Bueno, un poco como para que comencemos con esto y bueno, vayamos conectándonos con las emociones, ¿no? A ver si me pueden compartir por el chat con qué emoción vienen hoy a este webinar. A ver si me pueden contar. Bueno, ahí veo de Río Negro, Neuquén, qué lindo. Y esto, ¿no? A ver si me pueden compartir por el chat con qué emoción vienen hoy. A ver, que esa conciencia y como ese reconocimiento, ¿no? Qué lindo, felicidad, entusiasmo, alegría. Ah, bueno, estamos pum, ahí para arriba, buenísimo. Entusiasmo, curiosidad. Bueno, gracias, ¿no? Porque creo que intriga, eso, mejor. Emoción, bueno, ¿cuál emoción, no? Porque muchas veces decimos estamos emocionados. Bien, ¿y en qué emoción estoy, no? Templanza. Bueno, me encanta porque el primer gran paso es poder reconocer nuestras emociones y para eso es entender también que nuestras emociones tienen cara, ¿no? Tienen un lenguaje corporal, tienen un lenguaje gestual, así que me encantaría que los que se animen un poco más, que quieran compartir cámara también para que podamos vernos, para que podamos conocernos, para que podamos conectarnos, no solo digitalmente aquí, sino esto de poder vernos y poder conocernos. Así que los invito a que activen sus cámaras, los que quieran y puedan, para que podamos conocernos más y podamos vernos más. Nuestro lenguaje emocional también tiene que ver con nuestra corporalidad, también tiene que ver con nuestra gestualidad y como líderes nosotros impactamos, transmitimos y llegamos no solo con lo que decimos,
sino con todo nuestro lenguaje corporal y con nuestro lenguaje gestual. Así que bueno, muchísimas gracias a los que se animan ahí, que van activando sus cámaras también. Y los que quieran, a ver, si me pueden levantar la mano, ¿quiénes son los que están hoy con algún desafío, con algún puesto de liderazgo en donde están liderando personas? Bien, veo varios ahí. Sí, Fabiana, Vero, Chari, dice, bien. Bueno, veo que son varios los que están con este hermoso desafío de liderar personas, y hoy lo que vamos a poner el foco es cómo nuestra inteligencia emocional nos puede potenciar ese liderazgo personal para desde ahí poder liderar mejor a otros también. Y en base a eso, quiero contarles un poco cuál es mi, bueno, historia, ¿no? Y cómo está conectada cómo está conectada esa historia con este webinar de hoy. Yo de profesiones, como ya había anticipado Tomás, soy contador y soy coach. Y desde muy joven quería llegar a tener el sueño ese de llegar a ese puesto de liderazgo, de ser jefe, gerente y liderar personas y tomar decisiones. Y claro, a mis 30 años, pues ya tengo 41, llegué a tener ese puesto de liderazgo que tanto había soñado tener, que tanto había querido tener, y como contador, yo me había recibido joven y había estado muchos años, varios años trabajando, incorporando competencias técnicas, ¿no? Competencias que tenían que ver más con la profesión en sí, y cuando llegué a ese puesto de liderazgo, eh, la gran sorpresa fue que esas competencias técnicas no eran suficientes para liderar personas. O sea que liderar personas implicaba desafíos distintos, que no se solucionaban solamente con las competencias técnicas, y que había ciertas competencias, habilidades que me estaban faltando para poder liderarme mejor y para poder liderar mejor a otros. De hecho, allá, por el 2014, 2015, colapsé, me enfermé de tanto estrés. Desde ahí publiqué un libro que se llama El precio del éxito, en donde comparto todas esas herramientas, habilidades que me han servido para poder liderarme y liderar mejor. Y decidí capacitarme durante varios años, de hecho me terminé formando como coach también, en todas esas habilidades blandas, esas habilidades como la de la inteligencia emocional, para poder liderarme mejor y liderar distinto a otros para desde ahí tener resultados diferentes, ¿no? Y un poco lo que quiero compartirles hoy, desde mis conocimientos y sobre todo de mi experiencia, cómo en el desafío de liderar personas, la inteligencia emocional tiene un valor diferencial y que nos potencia todas esas habilidades y esas competencias técnicas que ustedes tienen. Y en base a eso, quiero ya compartirles pantalla, en donde quiero comenzar compartiéndoles un poco cuál es la problemática que hoy los líderes, cuáles son los problemas más comunes y cuál es cuál es la problemática más común que hoy los líderes tienen relacionados con la inteligencia emocional, ¿no? Y desde esto que le estoy contando, desde mi propia historia, que había estado durante muchos años adquiriendo competencias técnicas y el desafío de liderar personas, me di cuenta que las habilidades que necesitaban eran también otras. ¿Cuáles son esos problemas que yo veo que son mucho más comunes hoy con los líderes de hoy, en donde el desafío de liderazgo estos últimos años cambió muchísimo porque han cambiado paradigmas, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Y en eso quiero compartirles, ¿no? Esto de que uno de los problemas, desde mis conocimientos y desde mi experiencia, es que durante toda la formación tradicional no nos capacitaron sobre la inteligencia emocional. Muchas veces llegamos a esos puestos de liderazgo, diría que con casi nulos conocimientos sobre la inteligencia emocional y cómo eso nos puede potenciar nuestro liderazgo personal y el liderazgo con otros.
En los distintos ámbitos, familiar, laboral, social, todavía hay una falta de conciencia sobre el valor de la inteligencia emocional y todo lo que nos puede potenciar. De hecho, durante muchos años, y todavía pasa hoy, se cree que las emociones se dejan fuera del trabajo, que los hombres no lloran o que mostrarse emocional es ser débil, etcétera. Puedo dar frases y ejemplos un montón de esto. Todavía sucede hoy. Eh, los líderes en general son seleccionados y o ascendidos, o sea, hay gente que llega a puestos de liderazgo por sus competencias técnicas, pero claro, cuando llega ese desafío de liderar personas, es un desafío que requiere de las habilidades blandas, además de esas habilidades duras y técnicas, que es algo que no te cuentan antes, ¿no? Eh, y el desafío del liderazgo, para mí, desde mi experiencia, tuvo un cambio profundo en los últimos años, sobre todo con las nuevas generaciones, donde no es lo mismo liderar hoy que hace 20, 30 años atrás. Y los que quizás son contemporáneos conmigo, quizás 40, 40 y pico, 50 o más, pueden entenderme muchísimo más de esto que hablo hoy. O los que han tenido algún jefe de la vieja escuela con otras prácticas. Han cambiado los paradigmas y ese modelo de mando-control donde el jefe estaba como muy encima, controlando todo y con un control absoluto, hoy ya está obsoleto, ¿no? Y en base a esa problemática es que quiero proponer y quiero mostrarle distintas soluciones, distintas herramientas, habilidades que me han servido a mí para poder pasar de ese jefe que estaba sufriendo el puesto a ese líder que no solo logró, no es que solo logré resultados diferentes, sino que pude disfrutarlo también, que me parece súper, súper importante, ¿no? Eh, Algo que es fundamental para poder profundizar sobre el mundo de las emociones es poder entender cómo surgen las emociones, de dónde vienen las emociones, ¿no? Eh, Veo, ¿alguien ha escrito algo en el chat? No. Bien. Esto de cómo surgen las emociones es algo fundamental para poder entender después de qué manera nosotros podemos gestionarlas, ¿no? Y algo que es fundamental es que tiene una secuencia, ¿no? Tiene una secuencia que comienza por algún hecho, que es algún suceso que ocurrió y que no puede cambiarse. O sea, hay algo que sucedió y que también puede ser algo que no sucedió, lo cual es un hecho también, que es algo que yo no puedo cambiar, que está fuera de mi control, que está fuera de lo que yo puedo cambiar, que dependa 100% de mí. Sobre ese hecho que sucede, yo hago una interpretación, que es lo que pienso del hecho sucedido. Y aquí es fundamental este paso, esta clave, esta interpretación que yo hago sobre el hecho sucedido es algo clave porque aquí es en donde está la posibilidad de que podamos intervenir. Y esto, ¿cómo se puede demostrar esto, no? Porque muchas veces pensamos que las emociones surgen directamente de algún hecho puntual y la forma de poder comprobar que nuestra emoción no tiene tanto que ver con el hecho, sino que tiene más que ver con la interpretación, es que ante una misma situación, ante un mismo hecho, dos personas pueden reaccionar con una emoción diferente. Eh, y esa es la prueba de que cuando ante una misma situación las personas pueden reaccionar con una emoción diferente, es la prueba de que no es el hecho lo que nos genera una determinada emoción, sino que tiene que ver con lo que interpreto del hecho. Después ya lo vamos a poner en casos concretos. La idea es que me vayan siguiendo esta secuencia y que lo podamos poner con ejemplos concretos después, ¿no? Ahora, esa interpretación que yo hago de un determinado hecho es lo que dispara la emoción, es la traducción al cuerpo de lo que pienso.
esa emoción está directamente relacionada con esa interpretación. Entonces, por eso, ante un hecho, por ejemplo, no sé, hay un colaborador, por ejemplo, nuestro, que tenía que cumplirnos con algún reporte, informe, y el día que tenía que estar listo, por ejemplo, no lo tiene, no lo tiene listo el reporte que yo le había pedido con un determinado plazo, ¿no? Entonces, ante ese hecho, hay jefes, hay gerentes, hay dueños, hay líderes que reaccionan diferente. Hay algún líder que reacciona de alguna manera eh, con mucho más enojo, por ejemplo, porque la interpretación que puede hacer, por ejemplo, es que es alguien que ha sido desconsiderado, que no lo ha tenido en cuenta, que no es responsable. Algún jefe, gerente, algún líder puede pensar que hasta que ese colaborador no ha cumplido intencionalmente con ese reporte que tenía que darme, por ejemplo, y desde esa interpretación la emoción va a ser muy distinta de aquel líder que hace una interpretación de que quizás ese colaborador hay algo que le falta aprender, hay algo que no supo hacer, hay algo en lo que quizás yo como líder podría haberlo acompañado para que llegue a tenerlo a tiempo. Y miren cómo esa interpretación del líder, que no pone el foco en la mala intención del otro, sino en cómo lo puede solucionar, va a tener una emoción distinta que aquel que directamente cae en la ira, enojo, en donde la culpa es 100% del otro. Muestro con este ejemplo que quizá está puesto como en extremos, ¿no? La reacción que el líder tiene, pero cómo nosotros, desde la interpretación que hacemos, se disparan emociones diferentes. O lo puedo hacer con mi propio jefe, en alguna situación que con mi propio jefe yo puedo hacer una interpretación en donde lo entiendo más por las presiones, obligaciones que tiene, a que si pienso que mi jefe es es una mala persona, por ejemplo. Ahora, esa emoción, que es es la traducción al cuerpo de lo que pienso, es lo que dispara una acción, porque la acción va a ser muy distinta si estoy desde la emoción de la ira, enojo, a que si estoy desde la paz, tranquilidad, alegría, felicidad, entusiasmo. Por eso les preguntaba un poco con qué emoción llegaban hoy, ¿no? Entonces la emoción es la que me predispone para accionar en consecuencia. Y en base a esa acción, porque eso muchas veces lo que no nos damos cuenta es que esa acción tiene un determinado resultado. Entonces, si yo como líder, con un colaborador, ante una interpretación que hago, quizás exagerada, con algún colaborador y caigo en una emoción de enojo, de ira, que no la puedo gestionar a tiempo, entonces como acción levanto la voz, grito, maltrato, o tiene un resultado. Y ese resultado muchas veces es que nuestros colaboradores pierdan compromiso, pierdan confianza, pierdan credibilidad, algún colaborador renuncie y se vaya. Digo, estas son cosas que en las empresas o en las organizaciones suceden y están sucediendo muchísimo porque hay muchos líderes que todavía pretenden seguir gestionando como hace 20, 30 años atrás, y sobre todo las nuevas generaciones ya no convalidan ciertas prácticas. Y por eso acá la inteligencia emocional del líder es fundamental para entender el superpoder que tiene con la interpretación, porque eso sí lo puede cambiar, al hecho que ha sucedido y que no puede cambiar, eso está fuera de nuestro control. Lo que sí está dentro de nuestro control, sí está dentro de nuestra posibilidad, es la interpretación que hago. Y en base a eso, poder gestionar cuál es mi emoción y cuál es la acción para lograr el resultado que quiero lograr.
Si yo quiero lograr un equipo de alto rendimiento, con colaboradores comprometidos, colaboradores que confíen, colaboradores que se animen a hacer cosas nuevas, que innoven, ¿se imaginan que si como líderes nosotros, ante el error de nuestros colaboradores, nuestra interpretación es que no sirven, y como no sirven, reaccione de una manera desmedida, ¿cómo voy a pretender que mis colaboradores innoven y prueben cosas nuevas si yo castigo cada vez que cometen errores probando cosas nuevas? Y en un mundo de hoy, como el de hoy, en donde innovar es fundamental porque cambia constantemente, estamos dando una ventaja competitiva muy grande si estamos con esa, y si lo estamos viendo desde esa perspectiva, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por lo menos que me hagan ahí unos... ¿Me siguen ahí, Diego? Bien, buenísimo. Gracias, 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 porque voy entonces hablando, pero también quiero que me vayan ustedes siguiendo. Súper bien, Fabiana, gracias. Verónica, excelente, gracias, me encanta que vayamos en línea. Entonces, en base a eso, quiero que me contesten por el chat ahí. ¿Ustedes creen que las emociones se pueden controlar? Los leo. Verónica, sí, sí se puede, sí se puede. Alguien puso ahí gestionar, no, se pueden gestionar, Mario, bien, bien, buenísimo. Hasta cierto punto, Ignacio, me encanta, a veces se va de las manos, así es, totalmente. Bueno, me encanta porque son súper participativos, tienen 10 puntos. Mejor platea del año. Bueno, ¿qué les quiero contar con esto? Porque desde nuestro lenguaje es muy importante las palabras que usamos, utilizamos, decimos. Las, las emociones no se pueden controlar. ¿Y desde qué perspectiva digo que no se pueden controlar? Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo nunca más voy a sentir tristeza por los próximos 10 años. Eso es posible que yo pueda controlar que no voy a sentir tristeza por los próximos 10 años, porque lo puedo controlar. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, que no se puede. Bien, gracias. ¿Por qué? Porque el control, y eso tiene que ver con esa sutileza que el lenguaje tiene, que no es lo mismo decir controlar que gestionar, porque lo que sí podemos hacer es gestionarlas, y para ello es fundamental reconocerlas, aceptarlas y entender su significado, el para qué que tienen las emociones. Y desde esa gestión, por eso les traigo esto de la interpretación, porque si nosotros pensáramos que las emociones son producidas solo por el hecho que yo no puedo cambiar, no hay nada que dependa de mí. Si yo no puedo ver el hecho, si yo no puedo controlar el hecho que sucede y que yo no puedo cambiar, yo no puedo controlar cuál es la emoción que siento, no tengo ningún poder de acción. Ahora, la clave es entender que el superpoder es la interpretación. Y ahí en donde sí está la capacidad de ir hacia adentro, reconociendo, aceptando y entendiendo su significado. Ya vamos a profundizar mucho más en esto. Hay que aprender a identificarla. Excelente. Y hacia ahí vamos juntos ahora. Y antes de eso, ¿para qué creen que sirven las emociones? Si alguien quiere poner por chat o quiere activar el audio, escucho. Algo hemos estado hablando recién, para relacionarnos y para comunicarnos, para pensar, razonar, amar, para expresar lo que sentimos. Bueno, son todos ejemplos de los que les voy a compartir ahora. Las emociones nos predisponen para la acción. De hecho, nosotros como especie
hemos podido sobrevivir gracias a nuestras emociones y a la predisposición para la acción. O sea, gracias al miedo, por ejemplo, nosotros como especie, en un contexto mucho más hostil, como hace miles de años, hemos podido sobrevivir porque el miedo es lo que nos ha permitido preparar estrategias para poder sobrevivir. Sin el miedo, seguramente sería imposible que estemos aquí. Por eso digo que todas tienen un para qué, tienen un significado, y las emociones nos predisponen para la acción. Y en base a eso, algunos comentarios que me parece que es muy útil que vayamos conceptualizando. Una de las cosas es que las emociones no son caprichosas y las podemos usar para ser aún más racionales de lo que seríamos sin ellas. Entender las emociones te convertirá en un mejor pensador, y esto va como a contramano de creer que las emociones están separadas de la mente. Vuelvo a lo mismo, de la misma manera que las habilidades blandas potencian nuestras habilidades duras y técnicas, nuestras emociones potencian nuestra mente. Cada emoción es una señal que te indica que está pasando algo a lo que debes prestar atención. La fuente de toda emoción es la significatividad. Lo que pasa es que venimos de un mundo en donde queremos negar las emociones y pensamos, como se decía antes y todavía se dice hasta el día de hoy, que las emociones se dejan de la puerta para afuera, ¿no? Como si fuera posible dejarlas a las emociones, ¿no? Ser emocionalmente inteligente implica reconocer la emoción, sentirla, entender la lógica y la historia por detrás de las emociones, preguntarme cómo debo comportarme para honrar la energía emocional y usar dicha lógica para dar forma a nuestras acciones. Ya les voy a dar ejemplos sobre las emociones básicas. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que es fundamental, que no hay emociones buenas o malas. Todas tienen un significado y son útiles. La emoción siempre es correcta, aunque la historia que está por detrás puede estar equivocada. Por eso lo de la interpretación. Por eso está bueno cuestionarme cuál es la interpretación, porque muchas veces, por ejemplo, si alguien hace algo que me enoja, y quizás yo estoy interpretando que la otra persona lo hace intencionadamente, es muy distinto a que si me cuestiono, a que si realmente lo hace con una mala o con una, o sea, si lo hace con mala intención o no, quizás lo hace sin darse cuenta, y esa interpretación cambia totalmente lo que yo siento y lo que pienso del otro, ¿no? Inteligencia emocional significa abrazar la emoción, que es aceptarla, y desafiar el pensamiento, cuestionarlo. Hay 5 competencias básicas que tienen que ver con la inteligencia emocional, y quiero comentarles ahora, y ya vamos a ir a, como digo, a los ejemplos prácticos de las emociones básicas. Uno tiene que ver con la autoconciencia, que es la capacidad de aprender lo que sucede adentro tuyo, experimentar tus estados internos y reflexionar sobre ellos, convirtiéndolos en objeto de tu conciencia. En síntesis, tiene que ver con reconocer nuestras emociones, con lo que me pasa, que es muy distinto de querer controlarlas, que es muy distinto de querer rechazarlas, que es muy distinto de querer negarlas. O sea, la autoconciencia es entender que somos seres emocionales y que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que vienen a traernos información que es muy útil para tomar decisiones, sobre todo como líderes. Todos los días estamos liderando personas, no estamos liderando máquinas, y las personas somos seres emocionales. Segunda competencia tiene que ver con la autoaceptación, que es la capacidad de aceptar tus emociones sin reprimirlas, tratarte con bondad, comprensión y compasión. Acá, esta aceptación tiene que ver con esa aceptación que nos da paz, porque muchas veces caemos como en la perturbación de que si me siento triste puedo empezar a pensar, y está bien que esté triste, está mal que esté triste, o capaz que siento enojo, siento miedo, y me están trayendo información. Vuelvo a lo mismo, no hay ni emociones buenas ni malas, todas me están trayendo información,
Y en la medida que yo las acepte, o sea, ¿cómo puedo gestionar algo si primero no lo acepto en paz? O sea, si yo me resisto a que estoy sintiendo una determinada emoción, es imposible que la pueda gestionar. Tercera competencia tiene que ver con la autorregulación y es la disciplina para evitar reaccionar impulsivamente, darle dirección a tu energía emocional posponiendo la gratificación inmediata a tus objetivos de largo plazo. Se los bajo a algo concreto. Si nosotros como jefes, como gerentes, como dueños, o alguien que tiene algún rol de liderazgo, supervisor, estamos continuamente reaccionando impulsivamente sin ningún filtro, ustedes seguramente conocen a alguien o han tenido algún jefe que era así, ¿no? De reaccionar impulsivamente por todo, eso tiene un costo muy alto. Sobre todo si ustedes como líderes quieren lograr equipos de alto rendimiento, comprometidos, que haya confianza, que haya innovación, que aprendan continuamente, que se desarrollen y que crezcan. Si ustedes andan todo el tiempo reaccionando impulsivamente, los resultados van a ser totalmente distintos, porque en esa reacción impulsiva es muy probable que su equipo empiece a sentir miedo. Y desde el miedo es muy complejo, es muy complicado crecer como equipo y lograr resultados extraordinarios. Entonces, ¿qué es lo que sirve acá muchísimo? Como algún tip que yo lo he tenido en cuenta en varias circunstancias. Si están en alguna situación en donde con algún colaborador o con su equipo o con el contexto, donde están con alguna emoción donde sienten ira, donde sienten enojo, donde sienten miedo, donde sienten incertidumbre, angustia o algo, sirve muchísimo a veces tomarse una pausa, ¿no? Tomarse una pausa para salir, caminar un poco, tomar un café. Yo a veces me iba al baño, caminaba un poco, salía, compraba algo, volvía y despejaba mi mente, tomaba aire, respiraba. Hay muchas técnicas que son de muy pequeño tiempo, ¿no? A veces con alguna meditación rápida, para desde esa paz. Hay una de las frases que a mí me encanta que es no tomar decisiones de largo plazo por emociones de corto plazo. Muchas veces, antes de salir reaccionando, la pausa para pensar, analizar, ver cuál es la interpretación que estoy haciendo sobre los hechos, y si esa interpretación está fundada o no, si tiene sustento, si tiene fundamento y desde un momento, desde un lugar mucho más tranquilo, poder tomar decisiones y tener conversaciones, por ejemplo. La cuarta competencia tiene que ver con la autoindagación, que es la capacidad de entender las historias por detrás de tus emociones, examinar las creencias subyacentes, analizar los pensamientos que dan origen a la emoción, comprobando si son verdaderos. Está súper conectado con lo que ya venía comentándoles, ¿no? Es la pausa para decir, bueno, a ver, estoy enojado con alguien. ¿Qué es lo que me enoja realmente? ¿Qué es lo que me enoja del otro que tiene que ver conmigo? ¿Qué parte es responsabilidad del otro y qué parte es responsabilidad mía? Porque he visto y me ha pasado a mí también porque he estado ahí, que muchas veces ponemos el foco que la culpa es totalmente del otro, que la responsabilidad es totalmente del otro, y cuando uno empieza como a reflexionar un poco, a veces mínimamente las responsabilidades son compartidas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer distinto para la próxima vez? Bueno, acá está la posibilidad de poder aprender, de poder crecer. La quinta competencia tiene que ver con la autoexpresión, que es la capacidad de actuar de manera adecuada en respuesta a tus emociones. Por eso hablaba mucho y les justamente pedía, ¿no? Esto que puedan encender sus cámaras, que podamos vernos. Nosotros transmitimos no solo con lo que decimos, sino con nuestro lenguaje corporal, con nuestro lenguaje gestual. Como líderes, ¿ustedes piensan que yo les pueda estar dando este webinar de hoy con la cámara apagada? O sea, solamente hablando. Les pongo un PowerPoint,
voy ahí hablando y ustedes ni ven qué cara tengo, ni qué esto, y es totalmente distinto si desde el lenguaje corporal yo estoy ahí, digo, bueno, sí, la inteligencia emocional y todo. Ustedes como líderes transmiten, como digo, con lo que dicen, con su lenguaje corporal, con su lenguaje gestual, y esa coherencia entre la emoción que están y lo que transmite, eso llega de otra manera distinta a su equipo y a sus colaboradores. Así que, los invito a que se expresen, a que muevan las manos, a que hagan gestos, a que transmitan desde todo su ser y de todo su cuerpo completo. Y esto quería compartirles, ¿no? En esto de las emociones básicas en cuanto al significado, en cuanto al llamado a la acción, a la predisposición a la acción que tienen. Para que ustedes después ya vamos a hacer un ejercicio práctico sobre esto para que lo puedan llevar a algo concreto suyo, ¿no? En la emoción de alegría, el significado es que hemos logrado algo significativo, es la historia de la ganancia, de que algo bueno ha sucedido, y la acción a la que nos llama esta emoción es de celebrar. Y los invito a que como líderes no estén viendo siempre solo lo que falta, que también celebren los logros, a veces por más pequeños que sean, su equipo, ustedes como líderes primero, y su equipo también, necesitan, y es parte, y da confianza, motivación, celebrar los logros. Yo he visto jefes, gerentes, y como siempre digo, yo también he estado ahí, solamente veía lo que faltaba. Entonces, sucede que algún colaborador, tu equipo, alguien, hace 10 cosas, hace 9 bien, le sale una mal. ¿Y dónde ponen el foco los jefes, gerentes, dueños? En la que sale mal. Y están con la que sale mal. Y nunca reconocieron las 9 que salieron bien. Las 9 que sí se hicieron bien. Y celebrar esas que sí salieron bien. Alguien ha puesto en el chat totalmente, Ignacio ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? También como líder permítanse y valoren a su equipo reconociendo esos logros, porque eso da confianza, eso da motivación, eso anima a seguir intentando, a seguir probando, a seguir dando el 100%. En la tristeza, por ejemplo, que muchas veces tiene una connotación negativa, pero también nos trae información importante, el significado es que algo importante o valioso para mí se perdió, terminó o desapareció. Es una expresión de amor por la persona o por el objeto perdido o la situación que se terminó. Y la acción a la que llama es a vivir el duelo, a reconocer que lo que se perdió era significativo y valioso para ti. No sé si a ustedes les ha sucedido personalmente o conocen a alguien cercano que por no hacer el duelo a tiempo, eso después se termina manifestando con síntomas en su cuerpo, salud, física, mental. Por eso, cuando muchas veces pensamos que la tristeza es una emoción mala o que está malo o que es malo sentirlo, nos está dando información, y el poder reconocer la pérdida y poder hacer el duelo oportunamente es sanador. Y no es malo sentirnos tristes. Ahora, si me quedo 10 años triste, bueno, ahí es otra cosa. Pero poder gestionarlo a tiempo y oportunamente es sanador. Otra de las emociones básicas es el miedo, que tiene muy mala prensa porque pensamos que está mal tener miedo, pero el miedo es fundamental, como digo, primero para que estemos hoy como especie acá. El significado que tiene es que algo valioso para mí puede estar en riesgo, peligro o amenazado. Es una alarma. Y la acción a la, y a la acción a la que me llama es a tomar medidas precautorias.
Por eso es fundamental prepararse, protegerse, encontrar alguna estrategia para proteger valor. Por ejemplo, yo les cuento desde mi experiencia, yo hace unos cuantos años atrás tenía mucho miedo de dejar la relación de dependencia, por ejemplo, y cuando pude conectarme con la información que me estaba dando el miedo, me di cuenta que lo que me estaba diciendo es que necesitaba prepararme para poder dejarlo. Y ahí comencé a formarme, capacitarme, y para poder estar aquí hoy. O sea, hoy yo estoy aquí con todos ustedes compartiendo esto gracias a que pude interpretar lo que el miedo me estaba diciendo allá hace unos años atrás. Después una emoción recurrente a veces en los jefes, gerentes y dueños es la ira, el enojo, ¿no? Hay gente que vive ahí en la ira y constantemente. El significado es, crees que alguien te ha hecho daño inapropiadamente. Ese alguien hizo algo que no debió haber hecho y causó un riesgo o una pérdida que te está provocando tristeza o miedo. Alguien transgredió un límite o estándar que resultó en un resultado negativo para ti. Y a la acción a la que nos llama es a pedir un reclamo, un esfuerzo por restablecer los límites. Ahora, ese reclamo no es el maltrato, no es el levantar la voz, no es el tirar cosas, no es rompo cosas, no tiene que ver con eso. Un reclamo efectivo es el que cuando me puedo sentar con un colaborador, decirle, mira, vos te comprometiste a esto en este plazo y esto no está cumplido en tiempo y forma por esto, por esto y por esto, por esto. ¿Qué es lo que pasó? Contame. Y desde ahí ver qué acciones posibles se pueden hacer. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando el líder no hace un reclamo efectivo y oportuno? Se acumula, se acumula, se acumula y un día el líder explota y vos decís, bueno, pero claro, he dejado pasar un montón de situaciones en donde no hice un reclamo efectivo, ¿no? Vamos a ir con dos más, porque estamos con los tiempos apretados ahí justito. El asco, ¿no? El asco que tiene el significado que es una impresión desagradable, que es originada en algo que nos repugna, que nos asquea, y me pide tomar medidas de protección y rechazo hacia algo que no es de mi agrado y que puede representar algún peligro. Si bien el asco nosotros lo tenemos mucho más asociado con alguna comida, con alguna bebida o algo así, yo creo que yo los invito a que piensen en alguna situación de su vida que hoy le esté generando rechazo y que no se estén haciendo cargo, ¿no? Y que estén conviviendo con eso. Otra de las emociones básicas tiene que ver con la sorpresa, que es una emoción ambigua, que puede ser positiva o negativa según las circunstancias. Acá si hay sorpresas positivas y si hay sorpresas negativas, tiene la función de prepararnos para acontecimientos inesperados, sobre todo si es negativa, y a la acción que me llama es a reaccionar rápidamente, afrontando de manera efectiva la situación. Y antes de que cerremos, tenemos un tiempito más, quiero compartirles una herramienta que para mí es poderosísima y que desde el coaching me ha permitido entender y poner en práctica, sobre todo, cómo poder intervenir en mi coherencia emocional, ¿no? Desde el coaching, desde el coaching decimos que el ser humano tiene tres dominios: cuerpo, emoción, lenguaje. Lenguaje, llámenlo la mente, los pensamientos, las conversaciones. Y entre esos tres dominios hay una coherencia natural. Por ejemplo, ustedes cuando están en una emoción de alegría, tienen una corporalidad y un lenguaje muy distinto a que cuando estamos tristes. Digamos, siguen en eso, ¿verdad? El cuerpo, cómo hablo, el tono de voz cambia cuando estoy alegre a cuando estoy triste. O sea, hay una coherencia que es natural, que tendemos a esa coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. Y desde esa coherencia, desde esa coherencia a la que tendemos naturalmente,
nos permite intervenir en la medida que podemos reconocer y aceptar las mismas para poder modificar esa coherencia a lo que considere mejor según el momento. Por ejemplo, si me siento ansioso y preocupado por algún problema, quizás salir a correr y estar en contacto con la naturaleza me alivie y sienta más paz y tranquilidad. ¿Hay alguien aquí, supongo, a ver, cuénteme, alguien hace esto intuitivamente, que cuando está triste, o cuando está enojado, cuando está algo, desde la música, desde la actividad física, desde compartir algún café con alguien que les hace bien, lo pone en práctica para poder entrar como en otra emoción distinta? Medito, ahí comparte Lisa, salir a correr como Forrest Gump, yo hago lo mismo, cuando estoy ahí medio con la cabeza dada vuelta, salgo a correr, escucho música, bueno, yoga, camino, bueno, eso tiene que ver con la coherencia cuerpo, emociones, lenguaje. Y eso que hacemos intuitivamente es otro superpoder de la inteligencia emocional. Y como líder, esto tiene un valor tremendo cuando lo hago desde la conciencia, cuando me doy cuenta que la coherencia emocional en la que estoy no me está colaborando para lograr los resultados que quiero lograr. Un café con mi señora para no matar a un colaborador. Excelente. Bueno, ¿a qué voy con esto? Se los quiero compartir, se los quería compartir, porque si bien es algo que uno hace, ustedes seguramente ya hacen por lo que me están contando intuitivamente, cuando tenemos conciencia que es un superpoder que tenemos como líderes, lo podemos hacer jugar a nuestro favor muchas más veces. Sobre todo cuando hay momentos importantes, cuando hay decisiones importantes, cuando necesito estar más fresco y más creativo para algún proyecto nuevo, para algún objetivo importante, por ejemplo, si tengo alguna conversación o alguna reunión con mis colaboradores y hoy siento que estoy como en una emoción que no me está funcionando, poder tenerlo en cuenta para poder estar mucho más power, mucho más arriba. Por ejemplo, yo cuando doy charlas, conferencias, esto obviamente tengo en cuenta antes de dar una charla, antes de dar un webinar como este de hoy, yo he estado unos cuantos minutos antes, respirando, meditando, conectándome con otros pensamientos, salir a caminar un rato. Bueno, son todas estrategias que son superpoderes que como líderes tienen para gestionar su coherencia y su inteligencia emocional. Y en base a eso, porque no quiero que esto quede solamente, bueno, aquí tenemos a esto, quiero compartirle también porque cómo ayuda a otros a gestionar sus emociones ustedes que tienen colaboradores y lideran personas. Una tiene que ver con el reconocimiento, así como es fundamental reconocer las emociones propias, es reconocer las emociones del otro. Por eso es fundamental poder observar las señales, ¿no? Desde el componente físico, el comportamiento de la emoción, buscar evidencia, declararlas. Esto de verle al otro el lenguaje corporal, el lenguaje gestual. Después el tema de la aceptación, aceptar las emociones de los demás sin juicio. ¿Vieron que hay gente que, no sé, te viene preguntando cómo estás o le decís que estás triste y te dice, ¿cómo vas a estar triste? No podés estar triste. Bueno, si no soy capaz de, cómo puedo sentir empatía por el otro? ¿Cómo puedo sentir empatía por el otro si no acepto la emoción del otro? El tema de la desactivación, mantener una postura relajada y centrada sin reaccionar. Eh, Esto de que cuando el otro está en alguna emoción o algo que me pueda llevar a reaccionar a mí, como siempre digo, es la pausa. Y acá esto de buscar la manera de poder conectar con el otro en algo para poder, desde la empatía, poder desactivar el conflicto, ¿no?
Y otro tiene que ver con esto de indaga y escucha. Hay veces que esto de ayudarlo, o sea, si ustedes pueden incorporar la inteligencia emocional, pueden ayudar al otro a que se entienda mejor y a que actúe mejor. Y ahí como líderes ustedes pueden acompañar también ese desarrollo de la inteligencia emocional de sus colaboradores, primero si la tienen ustedes mismos. Nadie puede dar algo que no tiene primero uno, ¿no? Como no quiero que esto quede solamente en una cuestión teórica, les voy a proponer un ejercicio cortito. Eh, Unos minutitos, 3 minutos, para que puedan identificar alguna situación del presente, pasado, con estas emociones básicas y que puedan ver si hay alguna acción pendiente, alguna celebración pendiente, algún duelo pendiente, algún prepararse por algún miedo que tengan, ira, algún reclamo, alguna conversación que falte. Bueno, eso, 3 minutos, por favor, ahí yo les dejo esto para que no sé si tienen ahí un papel, un lápiz, una lapicera o con el mismo celular, que muchas veces ahí pueden poner notas para que se lleven algo práctico. 3 minutos hasta las y 55, y ahí hacemos un poco el cierre. Yo les voy a dejar de fondo una música, ustedes me van a decir si es que se escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha. Gracias, Tomás. Sí.
Bien, ahí, estamos ahí, 55, el tiempo antes. Hay una frase que quiero compartirles como de cierre, ¿no? Que tiene que ver con esto, que la decisión es suya. Pueden pensar diferente y desde allí actuar diferente para conseguir mejores resultados. No se olviden de los superpoderes de la interpretación y de la posibilidad de intervenir en su coherencia emocional. Y allí comenzará a gestarse el cambio emocional que les abrirá el camino al éxito como líderes, tanto a ustedes como a su equipo también. Dejo de compartir esto y como me encantaría, como bueno, son varios, entonces como para poder hacer un checkout breve, rápido, yo les voy a compartir un link donde me encantaría que me compartan qué es lo que se llevan de este webinar de hoy, ¿no? Ya les comparto un link por el chat a todos. Yo les comparto un link que está en el chat. Si ustedes copian ese link y lo ponen en su compu o en su celular, les va a dar la posibilidad de que con alguna palabra, con alguna frase, qué es lo que se llevan de este webinar de hoy, así podemos compartirlo después, algo así, cortito, lo que ustedes se lleven, me encanta y creo que como también líderes ustedes, esto de poder pedir feedback, ¿no? Pedir feedback a sus colaboradores, por ejemplo. Así que, va, eso. Bien, voy viendo que están ahí compartiendo, ya les voy a compartir bueno, cómo queda, ¿no? Todo lo que cada uno se lleva. Ya les voy compartiendo pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Gestión de las emociones, muy interesante, comprensión, alegría, claridad de conceptos, herramientas. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí lo de controlar emociones, bueno, lo podemos conversar de nuevo, lo podemos conversar nuevamente. Sentir, dice, me encanta. Tiene que ver con esto, ¿no? Con sentir, con aprender a sentir, desde ese aprender a sentir, sobre lo cual nos han enseñado muy poco, eh, poder gestionar, ¿no? Aprender a gestionar y desde ahí tener resultados diferentes y sobre todo disfrutar el camino, ¿no? Que como líder muchas veces se pone cuesta arriba y tiene sus desafíos. Así que, me encanta todo lo que están compartiendo, conocerme, gestionar las emociones. Gracias, me hace reflexionar, satisfacción. Bueno, gracias a ustedes. Yo para ir haciendo el cierre, porque los tiempos, por supuesto, que se cumplen, yo también me llevo muchísima gratitud por este espacio, por poder compartir, por tener una platea tan participativa desde el chat que hablaron. La verdad que es un gusto poder compartir con personas que con tantas ganas de también participar, ¿no? Que eso lo hace mucho más dinámico también. Así que, bueno, de parte mía, gracias. Gracias Tomás también, que estás ahí acompañando. Muy bien. Desde el chat veo que también gracias, mil gracias. Qué lindo. Esperamos volver a verte. Yo también espero volver a verlos totalmente. Sí, sí, sí. Excelente, muy claro y conciso. Bueno, gracias. Y yo los animo siempre, como digo, a llevar todo esto que hemos estado viendo juntos a la práctica. El mejor lugar del aprendizaje es en la práctica. Y ahí es en donde también crecemos y cometemos errores, sí, y así se aprende también. Con el tiempo cumplido, 22 horas, te doy la palabra, Tomás, porque si yo hablo puedo quedarme hasta muy tarde.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, les comento que en todas nuestras capacitaciones solemos sacar una fotito grupal. Este encuentro no va a ser la excepción, así que los invitamos a prender sus cámaras. Así nos sacamos una fotito y nos queda un recuerdo de este hermoso encuentro. Bueno, ahí veo que Sonrisa y con un lenguaje corporal de gente que la estuvo pasando bien, que disfrutó. tal cual. Bueno, sacamos a la cuenta de 3, si les parece. 1, 2 y 3. Ahí veo que se sumó Daniel, la sacamos de nuevo. 1, 2 y 3. Bueno, ya les confirmo si sale bien. Tengo que salir todos bien, Tomás, ¿no? O sea, todos. Aquí, tengo que Sí, fijar bien, todo con los ojos abiertos, sonrisa. sí, perfecto. Todos sonriendo salieron. Ahí vi que me estuvieron consultando por el chat respecto a si el video se puede volver a ver. Sí, sí se puede. Esta clase está siendo grabada y también pueden recibir el material de forma gratuita registrándose en el link que les envié por el chat. Lo voy a enviar ahora nuevamente por si alguien no llegó a verlo. Lo pueden recibir durante las posteriores 72 horas a esta clase. Bien, ahí lo acabo de enviar nuevamente. Bueno, espero esta clase haya sido fructífera para todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para estar al tanto de nuestras capacitaciones y sobre más encuentros como este. Por último, muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Muchísimas gracias a Agustín por la disertación. Fue excelente. Les deseo muy buenas noches a todos y muy buen inicio de semana. Gracias, muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche y que sigan con una buena semana también. ¿Mm? Buenas noches. Ya poner en práctica las cosas, que no quede ahí como, bueno, alguna vez, tal vez. Buenas noches a Gracias. todos. Un gusto. Gracias.